Pues este es el tema 6 de Física y Química de cuarto de la ESO. Empezamos con la parte de Física. Vamos a ver la parte de Teoría de Cinemática. En este tema 6 de Cinemática veremos primero los sistemas de referencia, en donde veremos qué es el reposo del movimiento, el sistema de referencia cartesiano, la posición y la trayectoria, las magnitudes del movimiento, vector de posición, vector de desplazamiento, espacio recorrido, velocidad y aceleración, ejemplos de tipos de movimiento. En movimiento rectilíneo veremos movimiento rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado, caída libre y tiro vertical, movimientos circulares, en magnitudes angulares y movimiento circular uniforme, y luego en las gráficas veremos la interpretación de representaciones gráficas. En el primer punto, sistemas de referencia, vamos a ver, como hemos dicho, qué es el reposo y el movimiento, los sistemas el sistema de referencia cartesiano, la posición y la trayectoria. Reposo o movimiento. Lo primero que hay que hacer para estudiar un movimiento es decidir el sistema de referencia que vamos a utilizar. La razón es muy evidente, pues dependiendo del sistema elegido se podrá o no hablar de movimiento. Por ejemplo, un viajero en un tren deja su libro en un asiento al lado de él. Si le preguntas a él, dirá que el libro está en reposo, pues no lo ve que se mueve, pero el mismo libro se estará moviendo para un caminante que, parado junto a la vía del tren, observa cómo pasa el tren. Entonces, ¿el libro está en reposo o está en movimiento? Y el caminante está en reposo o en movimiento. Es fácil entender que lo correcto sería decir que el libro está en reposo respecto al viajero, pero en movimiento respecto al caminante. Y que el caminante está en reposo con respecto a la vía del tren y en movimiento respecto de, por ejemplo, al centro de la Tierra. Por lo tanto, no se puede hablar de reposo o de movimiento sin especificar previamente respecto a qué sistema estamos haciendo referencia, y de ahí la importancia de definir este paso previo al estudio de cualquier movimiento. Sistema de referencia cartesiano. En otros cursos hemos visto que un sistema de referencia es un punto del espacio llamado origen del sistema, junto con la forma de localizar un objeto con respecto a ese punto. En un sistema de referencia cartesiano, la forma de localizar un objeto se basa en un conjunto de ejes perpendiculares 2 a 2 que se cortan en el origen. Para localizar un objeto en el espacio se necesita un sistema de referencia con 3 ejes, lo veis en la figura de abajo. Este curso, no obstante, solo se estudiarán movimientos en el plano, y con 2 de esos ejes será suficiente, como veis en la figura de la derecha. La posición. En un sistema de referencia cartesiano, la posición de un objeto queda determinada por sus coordenadas, que representan las distancias al origen sobre cada eje. Estas coordenadas obviamente dependen del sistema de referencia elegido, como podéis ver en la imagen. La trayectoria. Dado un sistema de referencia, decimos que un objeto se encuentra en movimiento cuando su posición varía con el transcurso del tiempo. La trayectoria es la línea que resulta de unir las sucesivas posiciones que ocupa un cuerpo durante su movimiento. Según sea la forma de la trayectoria, los movimientos se clasifican en rectilíneos cuando en una línea recta y curvilíneos cuando no lo es. En el caso particular de que sea una circunferencia, se habla de movimientos circulares. Veremos el estudio de movimientos rectilíneos y circulares, a partir de los cuales podemos estudiar movimientos más complejos. Por último, la trayectoria que describe un móvil, al igual que la posición, debéis de saber que depende del sistema de referencia. El punto 2. Magnitudes del movimiento. Veremos el vector de posición, el vector de desplazamiento, el espacio recorrido, la velocidad, la aceleración y las magnitudes del movimiento.
El vector de posición. Para señalar la posición de un objeto en un sistema de referencia se usa un vector, que se llama vector de posición. El vector de posición R, no os debéis de olvidar nunca de poner el vector encima, es aquel cuyo punto de aplicación se sitúa en el origen del sistema y cuyo extremo se encuentra en la posición del objeto. Lo veis en la imagen. El módulo de ese vector coincide con la distancia en línea recta entre el objeto y el origen del sistema de referencia. Cuando el cuerpo permanece en reposo en ese sistema de referencia, el vector de posición no varía. Sin embargo, cuando el cuerpo se mueve, el vector de posición varía y su extremo describirá la trayectoria. El vector de desplazamiento. Imagina un cuerpo que en un instante de tiempo en el que el cronómetro marca TA se encuentra en la posición A con el vector de posición RA. Y transcurrido un tiempo determinado, en el instante dB se encuentra en la posición B con el vector RB, veis en la imagen. El vector de desplazamiento incremento de R es el que tiene como punto de aplicación la posición inicial y como extremo la posición final. El módulo del vector de desplazamiento se denomina desplazamiento. Es la distancia medida en línea recta entre la posición inicial y la final. Para el vector de desplazamiento se ha utilizado el símbolo delta, que significa incremento o variación. Este símbolo lo encontraremos en muchas ecuaciones físicas. Espacio recorrido. Cuando se estudia un movimiento, interesa conocer, aparte de la trayectoria que describe el móvil, el espacio que ha recorrido sobre ella. En un movimiento sin cambio de sentido, el espacio recorrido es la distancia medida sobre la trayectoria que separa la posición final de la inicial en el trayecto estudiado. Se dice en el trayecto estudiado porque a veces no interesa el movimiento completo, sino que se reduce el estudio de una parte de dicho movimiento. Para determinar la posición sobre la trayectoria se señala en esta a un origen, o T, y se miden las distancias con respecto a él. Si en un instante de tiempo de 0 el móvil se encuentra en una posición S0 y en un instante posterior el T se encuentra en la posición S, el desplazamiento sobre la trayectoria en el intervalo incremento de T, que es T menos T sub 0, vendrá dado por incremento de S igual a S menos S sub 0. El espacio recorrido es el valor absoluto de este desplazamiento igual al valor absoluto de incremento de S y en general no coincide con el módulo del vector de desplazamiento, pues el primero se mide sobre la trayectoria cuyo origen es OT y el segundo en línea recta, lo veis ahí en la figura de la derecha. El vector posición, vector desplazamiento y espacio recorrido son magnitudes que permiten determinar distancias por lo que tienen dimensiones de longitud, lo veis ahí, R igual que incremento de R igual que las dimensiones es L. La velocidad. Un móvil puede cambiar de posición con mayor o menor rapidez. Además, si la trayectoria es curvilínea, la dirección del movimiento irá variando. De todo ello da cuenta la velocidad. La velocidad es una magnitud física que informa sobre cómo varía la posición de un móvil. Se trata de una magnitud vectorial, pues ha de informar tanto de la rapidez como de la dirección y el sentido del movimiento. El módulo de un vector, dado un vector como el vector velocidad, para representar su módulo se utiliza, como hemos visto antes, el vector entre barras, como si fuera el valor absoluto, o sus símbolos y en la flecha superior. La velocidad media. Una magnitud muy utilizada en cinemática es la velocidad media. La velocidad media, vector velocidad media, en un trayecto resulta de dividir el vector de desplazamiento entre el intervalo de tiempo empleado. En lenguaje matemático, el vector y su módulo se expresan como velocidad media igual a incremento de R partido incremento de T, y sin vector, o sea, en escala
Se trata pues de un vector que tiene la misma dirección y sentido que el vector de desplazamiento, como vemos en la imagen. La velocidad instantánea. Si se calcula la velocidad media para un intervalo de tiempo muy pequeño, lo que se expresa matemáticamente como que el incremento de t tiende a 0, se obtiene la velocidad en un instante de tiempo o velocidad instantánea. La velocidad instantánea v indica la velocidad del móvil en cada instante de tiempo. La velocidad instantánea es un vector tangente a la trayectoria en cada punto y su módulo es la rapidez o celeridad. Celeridad media. La velocidad media, al definirse en función del vector de desplazamiento, proporciona información sobre lo rápido que se describiría el movimiento de producirse en línea recta. Pero lo que realmente interesa es medir la rapidez sobre la trayectoria, es decir, la celeridad media. La celeridad media o rapidez media cm es el cociente entre el espacio recorrido e y el tiempo empleado, cm igual a e partido incremento de tiempo. Se trata de una magnitud escalar que indica en promedio el espacio recorrido o en cada unidad de tiempo. Velocidad media, velocidad instantánea y celeridad media informan sobre la distancia recorrida por unidad de tiempo, por lo que sus dimensiones son lt-1, L partido por tiempo, es decir, metros segundo. El módulo de la velocidad media solo coincide con la celeridad media en movimientos rectilíneos sin cambios de sentido, aunque habitualmente no se suelen diferenciar y se habla en general de velocidad media. Vamos a ver ahora la aceleración. El hecho de que un movimiento se describa con una celeridad media determinada no significa que la rapidez sea la misma durante todo el trayecto. Además, si la trayectoria es curvilínea, la dirección de la velocidad cambia. La magnitud que informa los cambios de la velocidad es la aceleración. La aceleración es una magnitud física que informa sobre cómo varía la velocidad de un móvil. Es una magnitud vectorial, ya que nos da información sobre los cambios de celeridad y los cambios de dirección y sentido de la velocidad. La aceleración media. Si un móvil en un instante t0 se mueve con una velocidad v0 y un instante más tarde t lo hace con una velocidad v, en un intervalo de incremento de t que es t menos t sub 0, la velocidad será incremento de v igual a v menos v sub 0. La aceleración media, el vector de aceleración media, es un trayecto de movimiento, en un trayecto de un movimiento resulta de dividir la variación de velocidad, incremento de v, entre el intervalo de tiempo en el estado en que se produce. Incremento de m es igual a incremento de v partido incremento de t. Se trata por lo tanto de un vector que tiene la misma dirección y sentido que el vector incremento de v. A tratarse de un cociente entre la velocidad y el tiempo, su cociente de dimensiones será lt-2, metros segundo al cuadrado. Al igual que se hizo con la velocidad media, si suponemos un intervalo de tiempo muy pequeño, incremento de t, se obtiene la aceleración instantánea, que veremos en otros cursos más adelante. En la imagen veis el dibujo de la aceleración media y describiendo el móvil describiendo una trayectoria rectilínea y una trayectoria lineal. En la trayectoria rectilínea no hay cambio de sentido. El módulo de la variación de velocidad es lo que hemos dicho, incremento de v partido por incremento de t. Componentes intrínsecas de la aceleración. En la imagen anterior vimos que en trayectorias curvilíneas la aceleración media ocurre en general con la aceleración, apunta hacia el interior de la trayectoria. En estas situaciones interesa descomponer el vector en dos direcciones, una que es tangente a la trayectoria y otra perpendicular a la trayectoria. Se obtienen de este modo las componentes intrínsecas de la aceleración. La
aceleración tangencial es la componente que queda sobre la dirección tangente a la trayectoria, en la que también se encuentra el vector velocidad e informa sobre los cambios de celeridad. Si la aceleración tangencial tiene el mismo sentido que la velocidad, la celeridad aumenta. Si ambas magnitudes tienen sentidos contrarios, la celeridad disminuye. Sería una frenada. La aceleración normal, esta aceleración también se denomina aceleración centrípeta y es la que queda en la dirección perpendicular a la tangente de la trayectoria. La aceleración normal nos informa sobre los cambios de dirección de la velocidad, esto es, hacia dónde se curva la trayectoria descrita por el móvil y cómo de rápido lo hace. Magnitudes del movimiento. Vamos a hacer un cuadro resumen de las magnitudes del movimiento, lo veis ahí en la imagen. Ahora que hemos visto todas las magnitudes del movimiento, las podemos usar en movimientos más completos. Y para que sea más fácil, pues hacemos un cuadro que podréis utilizar para hacer los ejercicios. Pues hay que saberse la posición, el desplazamiento, la velocidad media, la velocidad instantánea, la celeridad media, la aceleración media, la aceleración tangencial y la aceleración normal. Vamos a ver ahora los tipos de movimiento. Clasificar en función de los tipos de los valores de las componentes intrínsecas de la aceleración. Si la componente tangencial es nula, bueno, esto lo que voy a decir está en el cuadro inferior. AT igual a 0 es porque el módulo de la velocidad, la celeridad no varía, y en estos casos se habla de movimiento lineal. Una aceleración tangencial constante, AT igual a constante, significa que la celeridad varía de modo constante y se habla de un movimiento uniformemente acelerado. En cuanto a la componente normal, el hecho de que sea nula significa que la velocidad mantiene su dirección y el movimiento es rectilíneo. Si existe componente normal a n mayor que 0 y además el módulo vector posición es constante, el movimiento es circular. En la tabla, como os he dicho antes, se recogen todas estas posibilidades. Vamos a ver ahora el movimiento rectilíneo. Haremos el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la caída libre y el tiro vertical. Movimiento rectilíneo uniforme. Para estudiar los movimientos rectilíneos se recomienda que la trayectoria quede sobre uno de los ejes del sistema Esto nos va a permitir trabajar únicamente con las componentes de las magnitudes, con una de las componentes de las magnitudes vectoriales, y que la otra es nula. Por esta razón, a partir de este momento, cambiarán las letras de las ecuaciones físicas. Los vectores de posición serán x si se mueve en el eje x o y si se mueve en el eje y en lugar de r. Los desplazamientos incremento de x o incremento de y en lugar de incremento de y. Y el espacio recorrido, que en estos momentos coincide con el módulo del vector, será x o y en lugar de s. Además, en estos movimientos todas las magnitudes vectoriales tienen la misma dirección, lo que nos permite trabajar con sus módulos si atribuimos un signo a cada sentido para indicar dónde apuntan, como veis en la imagen. En la figura se muestra el convenio de signos que utilizaremos, es decir, en el eje Y es hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, la velocidad lo mismo y la aceleración también. En el eje X es positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda, igual que la velocidad, igual que la aceleración. Movimiento rectilíneo uniforme. Se trata de un movimiento en el que las dos componentes de la aceleración son nulas. La aceleración normal 0, por lo tanto rectilíneo, y la aceleración tangencial 0 indica que son uniformes.
Por lo tanto, como la aceleración es cero, la velocidad permanece constante y su valor será en cada instante igual a la velocidad media. Así que v igual a la velocidad media, que es incremento de x partido incremento de t, así que incremento de x es v incremento de t. En un movimiento rectilíneo uniforme, el espacio recorrido es el módulo del incremento de x y es directamente proporcional al tiempo empleado. Si hacemos que el estudio del movimiento comience en t0 igual a 0, la posición es x en cada instante, se obtiene teniendo en cuenta que incremento de x es x menos x sub 0 y que incremento de t es t menos t sub 0. Y así sacamos la fórmula que x igual a x sub 0 más v por t. En las imágenes siguientes se muestran las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. En ellas los trazos rojos corresponden a un movimiento en el que el móvil se mueve hacia la derecha. La posición aumenta con el tiempo. Por ello la velocidad es positiva y como se mantiene constante durante todo el trayecto, el móvil recorre espacios iguales en tiempos iguales, con aceleración nula. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En un MRUA, la aceleración solo tiene componente tangencial, es rectilíneo y por tanto la sección normal es cero y la aceleración es igual a la tangencial. Y además esta mantiene un valor constante durante todo el movimiento, por lo tanto es uniformemente acelerado. Será igual en cada instante al de la aceleración media. La aceleración es igual al incremento de v por incremento de t, por lo tanto el incremento de v es igual a incremento de t. En un MRUA la variación de velocidad es directamente proporcional al tiempo en el que se produce. De otra forma, se observa la misma variación de velocidad para intervalos de tiempo iguales. Si conocemos la velocidad inicial v0, la velocidad v y transformación de tiempo incremento de t menos t sub 0 igual a t, al igual que antes, el estudio comienza en t0 igual a 0, se obtiene fórmula v igual a v sub 0 más a por t. Vamos a ver el procedimiento gráfico para el cálculo del espacio recorrido en un MRUA. Si analicemos la gráfica VT del MRU, apreciarás que el valor del espacio recorrido coincide con el de la superficie que queda entre el eje X y la recta que representa la velocidad en el intervalo del tiempo estudiado, un rectángulo en el caso del MRU. Si se hace lo mismo con la gráfica VT del MRUA, lo veis en la imagen, nos queda un triángulo. S1 es un medio de la base por la altura, que es un medio de t por incremento de v. V menos v sub 0 será a por t, así que S1 es un medio de at cuadrado. S2 es la base por la altura, t por v sub 0, así que incremento de x será x menos x sub 0 es igual a S1 más S2. Así que x será igual a x sub 0 más v sub 0t más un medio de at cuadrado. Por lo tanto, en un MRUA, el espacio recorrido e igual al valor absoluto del incremento de x es directamente proporcional al cuadrado del tiempo empleado. A continuación veis las gráficas del MRUA. Los trazos azules en las gráficas corresponden a un movimiento en el que el móvil se mueve hacia la derecha, pero cada vez avanza menos en intervalos de tiempo iguales. Por ello la línea se curva hacia abajo, porque va frenando. Por este motivo, la aceleración ha de tener sentido contrario a la velocidad, esto es signo negativo. Caída libre y tiro vertical. Cuando se deja libre un objeto a una altura determinada, se observa cómo cae libremente hacia el suelo con una celeridad creciente, caída libre. Si en lugar de dejarlo caer lo lanzamos hacia arriba verticalmente, el objeto va frenando hasta que finalmente para, ascensión libre o tiro vertical y vuelve a caer. ¿Lo veis en la imagen? En ellos influye la acción de una aceleración que apunta hacia el suelo, pues va frenando a los cuerpos que ascienden y acelerando a los que descienden. Se trata de la aceleración de la gravedad. Caída libre y ascensión libre son MRUAs sobre la vertical, en los que la aceleración se aproxima a g 9,8 metros por segundo al cuadrado.
imagen aparecen las ecuaciones físicas que los describen, que se obtienen las ecuaciones generales del MRUA. Suponemos que se describen sobre el GI y situaremos el origen en el sistema O, en el suelo. Así que en general V es igual a V sub 0 más A por T y igual a I sub 0 más V sub 0 por T en su medio de AT por G cuadrado. Vamos a ver el movimiento circular, las magnitudes angulares y el movimiento circular uniforme. Las magnitudes angulares. Para el tratamiento de movimientos circulares se suele utilizar un sistema de referencia con origen en el centro de la trayectoria, en el que el módulo del vector de posición es igual en todo momento al radio de la circunferencia. Además, aparte de las magnitudes ya estudiadas, las magnitudes lineales, tenemos que definir las magnitudes angulares. La posición angular, φ, nos informa acerca de la posición del móvil sobre la trayectoria circular. La posición angular φ es el ángulo que forma el vector de posición con el semieje x positivo. Su unidad en el sistema internacional es el radián, o ángulo cuyo arco coincide con el radio de la circunferencia. Al ser un cociente entre longitudes, la posición angular es una magnitud adimensional. La velocidad angular omega nos informa sobre la variación de la posición angular en el tiempo. La velocidad angular media, omega media, es el cociente entre el ángulo barrido y el intervalo de tiempo que se invierte en barrerlo. Así que la velocidad angular media es incremento de φ partido de incremento de t. Igual que la velocidad lineal, si tomamos un intervalo de tiempo pequeño, incremento de t tiende a 0, se obtiene la velocidad angular instantánea, omega. También se define la aceleración angular alfa, que informa sobre las variaciones que tiene la velocidad angular. En la imagen veis las magnitudes angulares, radianes y grados. Si el móvil se desplaza en el sentido horario, el ángulo de barrido es negativo y es positivo en caso de producirse en el sentido antihorario, en el sentido contrario a las agujas de radio. El radián es la unidad del sistema internacional para ángulos, que es una magnitud adimensional. El ángulo que corresponde a una revolución completa es 2 pi radianes. Un radián es aproximadamente 57,3 grados. Vamos a ver ahora la relación entre las magnitudes lineales y las angulares. Ambas magnitudes están relacionadas. De la definición de radián se obtiene la relación entre el ángulo de barrido, incremento de φ, y la variación de posición sobre la trayectoria, incremento de s. Radián entre el radio es igual a incremento de s partido incremento de φ partido incremento de s. Así que incremento de s es r por incremento de φ. Si la expresión anterior la dividimos entre el tiempo en el que se producen las variaciones de posición, se obtiene la relación entre las velocidades, es decir, que la velocidad media lineal es r por la velocidad angular. Esta expresión es también válida cuando hablamos de velocidades instantáneas, así que en general se puede decir que v es igual a r por omega. En estas expresiones es muy importante trabajar con unidades del sistema internacional. Vamos a ver ahora las revoluciones por minuto. Es muy usual encontrar la velocidad angular expresada en revoluciones por minuto, RPM, unidad que indica el número de vueltas que un móvil completa en un minuto. Es fácil ver que la relación con la unidad del sistema internacional, que sería radianes por segundo, es una revolución por minuto, o sea, 2 pi radianes en 60 segundos. Movimiento circular uniforme. Se trata de un movimiento en el que el móvil describe una circunferencia con celeridad constante. Por lo tanto, la componente tangencial de la aceleración es nula. A t igual a 0, por lo tanto la velocidad es constante, es un movimiento uniforme. Y la aceleración solo tiene componente normal o centrípeta, pues la velocidad continuamente cambia de dirección. La aceleración normal, por su parte, tiene un módulo constante y además siempre apunta hacia el centro de la trayectoria.
Si el radio de la trayectoria es r, la celeridad es v, su valor es c0 normal igual a v al cuadrado partido por el radio. La aceleración normal es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad e inversamente proporcional al radio de la trayectoria. Al ser la celeridad constante, el movimiento se describe con velocidad angular constante, pues omega es igual a v partido por r, que coincide en cada instante con la velocidad angular. Así que omega es constante, incremento de phi es igual a omega por r. Por tanto, en un movimiento circular uniforme, el ángulo de barrido es directamente proporcional al tiempo que se invierte en barrerlo. En otras palabras, el móvil barre ángulos iguales en intervalos de tiempos iguales. Si empezamos a estudiar el movimiento de 0 igual a 0, phi es igual a phi sub 0 más omega por r. Tienes que darte cuenta que las ecuaciones del movimiento circular uniforme tienen la misma forma que las del movimiento rectilíneo uniforme, solo que con magnitudes angulares. Aquí podéis ver la representación y gráficas del movimiento circular uniforme. Como hemos dicho, únicamente tiene componente normal, la aceleración, que presenta un módulo constante. Los trazos rojos en la segunda gráfica corresponden, en la tercera corresponden a un movimiento circular uniforme en el que la posición angular aumenta, por lo tanto el ángulo de barrido es positivo. Periodo y frecuencia. El movimiento circular uniforme es un movimiento periódico, lo que significa que se repite con las mismas características cada cierto intervalo de tiempo. Por lo tanto, tenemos que definir dos nuevas magnitudes, el periodo y la frecuencia. El periodo, t mayúscula, es el tiempo que tarda el móvil en completar una vuelta. Como todo tiempo en el sistema internacional, su unidad es el segundo. La frecuencia f es el número de vueltas que se completan en cada unidad de tiempo. A partir de estas definiciones, deducimos que la frecuencia es la inversa del periodo, f igual a 1 partido por t, y su unidad en el sistema internacional es el segundo a menos 1, que recibe el nombre de hercio. Como en un periodo t, el móvil describe una circunferencia completa, 2π radianes, se cumple que omega es igual a 2π partido por el periodo igual a 2π por la frecuencia. Aquí os he puesto un cuadro resumen de las ecuaciones del movimiento y con los convenios de signos. Vamos a ver ahora la interpretación de las representaciones gráficas. Las representaciones gráficas forman parte del lenguaje científico. Es muy frecuente que los resultados de una investigación se presenten en forma de gráficas que, al igual que las ecuaciones, se relacionan magnitudes. Se trata de un lenguaje muy económico, pues en poco espacio se comunica mucha información y además es internacional, igual para todos los países. De ahí la importancia de saber interpretarlas. Cuando se analiza una gráfica, lo primero que hay que fijarse es en las magnitudes que están representadas y las unidades en las que están expresadas. Son datos que nunca pueden faltar. Después de la forma, hay que fijarse en la forma de la gráfica. Podemos extraer de ella la relación entre las magnitudes y a partir de ella obtener valores de las magnitudes que describen el fenómeno estudiado. Como el mejor modo de explicar esto es proceder mediante ejemplos, estudian con detenimiento los siguientes ejercicios resueltos. En el primer ejercicio resuelto veis, nos da una gráfica en el que primeramente nos tenemos que fijar que tenemos en el eje de abscisas el tiempo en segundos, en ordenadas la velocidad en metros por segundo. Vemos también que tenemos tres tramos diferenciados y vamos a estudiar cada uno de ellos. En el primero, el tiempo inicial es 0, el tiempo final son 40 segundos y en el primer tramo el móvil se desplaza con una celeridad constante, v igual a 15 metros por segundo durante 4 segundos. Así que el espacio recorrido serán 600 metros. En el tramo 2 pasamos de 40 segundos a 60 segundos. En este tramo la aceleración pasa de v sub 0 15 metros por segundo a v 45 metros por segundo en 20 segundos. Así que podremos calcular la aceleración que me da 1,5 metros por
segundo al cuadrado y así calcularemos el espacio, que son 600 metros. En el tramo 3 pasamos del tiempo 60 segundos a 100 segundos. También es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde pasamos de una velocidad de 45 metros a una velocidad de 0, así que estamos frenando. Me dará una aceleración negativa de frenada, menos 1,125 metros por segundo al cuadrado. El espacio será 1575 metros. La descripción del movimiento. El movimiento se empieza a estudiar con un móvil desplazándose con una velocidad constante que mantiene esta velocidad de 15 metros por segundo durante 4 segundos, tiempo en el que recorre 600 metros. En ese momento el móvil acelera hasta alcanzar 45 metros por segundo en 20 segundos recorriendo 600 metros. Cuando alcanza los 45 metros por segundo frena hasta detenerse durante 40 segundos y el espacio que recorre en esta frenada son 1575 metros. Tenemos otra gráfica en la que vemos que tenemos 5 tramos diferenciados. En el primer tramo pasamos de 0 a 10 segundos, calculamos la velocidad. Primero tenéis que daros cuenta que esta es diferente, esta gráfica, porque en las pistas tenemos el tiempo segundos y en ordenadas tenemos el espacio en metros. Así que aquí sacamos la velocidad en el primer tramo, 20 metros por segundo, y en el tramo 2 el móvil pasa de 200 metros a 250 de 10 a 15 segundos, así que la velocidad es menos 4 metros por segundo o 20 metros por segundo y la aceleración será menos 4 metros por segundo al cuadrado. Así lo hacemos con cada tramo y luego podríamos hacer las gráficas de la velocidad y la aceleración en cada tramo con los datos que hemos obtenido. Hasta aquí este tema 6, que ha sido el primer tema de física, de la física y química de cuarto de la ESO, que es la teoría de cinemática. Mi nombre es Mercedes López Carvajales, os dejo la dirección de mi página web y mi correo electrónico por si necesitáis poneros en contacto conmigo. Espero que el vídeo os haya sido de utilidad, que os haya gustado y si os ha gustado, darle un like. Muchas gracias.